Bueno, pues aquí os dejo un cuadernillo de programación y diagramas de flujo, el último de este tema, para que podáis leer y repasar algunos conceptos. Eh, Hemos visto en clase que nos rodean muchos robots cada vez más, no solamente los robots industriales que nos ayudan a realizar trabajos y tareas, sino también, pues cada vez más, robots domésticos o incluso robot mascota o robots que ayudan a los médicos y máquinas robóticas. Bueno, nosotros en clase hemos estudiado la parte de sistema de control, robótica y programación con el robot EV3 de Lego. Hemos aprendido a programar, era una programación por bloques y vamos a repasar hoy un poco esa programación, pero sobre todo vamos a estudiar qué es un diagrama de flujo, que no lo vimos en clase. En cuanto a qué es programar, bueno, pues consiste en realizar una serie de instrucciones para que esa máquina o ese robot haga esas tareas. Y esas tareas pues van a ser pues desde moverse hasta bueno, hacer cualquier actividad que queramos, que creamos necesaria que tiene que hacer esa máquina o ese robot. Bien en el trabajo, bien en nuestros hogares o bien un robot que sea un juguete. Esas instrucciones que le damos nosotros al robot son instrucciones que se pueden escribir o que se pueden hacer mediante un bloque, como los que hemos visto en Scratch o en Lego. Pero debajo de esos bloques hay un lenguaje escrito, que es el que realizan los ingenieros informáticos. Es se llama lenguaje de alto nivel o de medio y alto nivel. Pero estos lenguajes, esta programación, la máquina o los robots no la entienden, porque lo que sí que entienden es un código que se denomina código binario, un código que está formado por ceros y unos, alto, bajo, encendido, apagado. Bueno, pues a este código se le denomina código máquina o código binario y es el que entienden los ordenadores o el que entienden los robots. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues un diagrama de flujo es la representación gráfica. Son símbolos, como los que veis aquí, que nos van a ayudar a escribir un programa de una manera pues ordenada y lógica. Entonces, bueno, vamos a utilizar el inicio-fin, que veis que está redondeado, el proceso, que es un rectángulo, que son, bueno, pues las funciones que va a realizar, los procesos que van a realizar el robot en nuestro programa. Y luego vamos a utilizar el rombo, que bueno, pues va a ser la pregunta, la condición, la decisión y el conector. El conector que me va a dar a que hay más de un camino sí y no. Os he puesto varios ejemplos. Bueno, aquí tenemos el software de EV3 de Mindstorm, con el que hemos estado programando los retos de Curiosity. Y recordamos que teníamos tres pestañas, sobre todo, bueno, la morada era la de los comentarios, hemos utilizado la verde y la amarilla, la verde con cada uno de los actuadores que teníamos en el robot, el motor mediano, uno de los motores, los dos motores juntos y también este es el motor tanque, la pantalla para poder programar lo que quiero que salga por escrito, lo que quiero que salga por el altavoz y si quería que se encendieran las luces del teclado. Y la pestaña amarilla, bueno, pues es la pestaña donde está el inicio,
el esperar o esperar hasta que un sensor dé un determinado valor, o hacer infinitamente, o hacer hasta que un sensor dé un determinado valor, o un hacer sí o no, o if o else. Como os decía antes, os he puesto tres ejemplos de los diagramas de flujo secuenciales y tres de los diagramas de flujo condicionales. Empezamos con el ejemplo uno de un diagrama de flujo secuencial. El diagrama de flujo secuencial es el más sencillo. Solo hay un camino que va desde el inicio, bueno, pues hasta el fin, si es que hay fin. Aquí no he puesto ningún fin, pero que puede haberlo. Como veis, son dos bloques. El inicio corresponde a la flecha de inicio y el segundo bloque, que sería el motor que va a girar durante una rotación recto con una potencia de 50%. Bueno, pues ese bloque lo simbolizamos o lo pintamos con este diagrama de flujo, ¿no? Entonces vemos que el inicio, flecha, y los motores BC giran una rotación. Bueno, pues esta sería la representación gráfica de este programa. El segundo ejemplo, he añadido información en la pantalla. Entonces sería inicio, la flecha, el motor gira recto con una potencia de 50 durante 5 segundos, aquí lo vemos, y otro bloque que es el robot por pantalla indica la palabra hola. Es decir, que este programa estaría representado por un diagrama de flujo de esta manera. Y el tercer ejemplo del diagrama de flujo secuencial es un poquito más largo, pero también sencillo. Inicio. El segundo bloque es que el motor que está vinculado al puerto B está encendido, está en on y con una potencia de 50. El motor que está vinculado en el puerto C está en off, está apagado. Por pantalla el robot indica la palabra o el texto gira a la izquierda y por el altavoz suena una especie de alarma que he buscado en la base de datos de Lego. Este sería el diagrama de flujo. Como veis, hay un único camino que va de inicio y va recorriendo cada uno de los bloques que haría el programa. A diferencia del flujo condicional, es que en el flujo condicional va a haber más de un camino y se va a poder repetir, va a poder volver en un momento dado hacia atrás. Entonces, ¿cómo serían estos diagramas de flujo? Bueno, pues estos diagramas de flujo siempre van a tener un esperar o un bucle de repetición o un bucle infinito o un hacer hasta que, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver los tres ejemplos que os he puesto. Aquí vemos el programa, inicio, vemos que los motores BC están encendidos, están en on y los dos, tanto la rueda B como la rueda C, están al 50% de potencia y una vez que inicia el movimiento, el programa pasaría a este bloque. En este bloque vemos que estamos leyendo un sensor, que el sensor ultrasonido detecta un objeto a una distancia menor o igual a 10 centímetros. Bueno, pues si no detecta nada, no pasaría de este bloque y se seguiría iluminando constantemente. Pero cuando sí detecta que hay un objeto a menos de 10 centímetros, lo que hace es ir hacia el siguiente bloque, realizar el siguiente bloque. El siguiente bloque en este caso es para los motores. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? Bueno, pues es lo que os digo, que hay más de un camino. Sería el inicio, por los motores en marcha y aquí va a haber una lectura. Este es el símbolo que hasta ahora no habíamos usado. Es el sensor ultrasonido, detecta que hay un objeto a menos de 10 centímetros. Si es así, veis que hay dos caminos, se utilizan los conectores. ¿Es así? Sí. Entonces salgo de ese bloque y me voy al siguiente, que es parar los motores. Si no es así, hemos dicho que el programa seguiría en ese bloque permanentemente haciendo la lectura del sensor hasta que cumpliera que efectivamente
sí que el objeto está a menos de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos que el diagrama de flujo condicional va a tener este tipo de símbolos, el rombo. Y en el rombo vamos a poder preguntar siempre por los sensores. Un segundo ejemplo sería este bucle de aquí. Veis que también es un sensor ultrasonido y esto lo que he querido hacer es, bueno, pues que cuando yo le doy a la flecha, los motores están en on, las dos ruedas giran con una potencia de 50, se enciende la pantalla, se encienden las luces de la pantalla, del teclado y el ultrasonido, aquí le estoy diciendo hacer esto hasta que el ultrasonido detecte un objeto a menos de 5 centímetros. Si no lo detecta, si no detecta el objeto a menos de 5 centímetros, vuelve a empezar. Volvería a moverse, volvería a encenderse las luces y volvería a comprobarlo. Haría esto continuamente hasta que sí que lo cumple. Y si lo cumple, me salgo del bucle y hace esta otra opción. Y esta otra opción es parar los motores. Bueno, el diagrama de flujo, fijaos, antes volvía, ¿no? El esperar hasta que volvía todo el rato al rombo. Aquí es hacer hasta que, aquí no vuelve al rombo, aquí vuelve a los motores, vuelve, se encienden las luces y comprueba el sensor. Que no lo cumple, otra vez se encienden los motores, se encienden las luces y vuelve a comprobarlo. Hasta que sí lo cumple y cuando lo cumple se sale del bucle y apaga los motores. Y por último, el ejemplo 3. Bueno, he querido repasar el sigue líneas y os he puesto aquí un bucle infinito, ¿de acuerdo? Está continuamente dentro del bucle y hay un sí y un no. Pestaña sí, pestaña no, pestaña if, pestaña else. Bueno, y aquí en lugar del bucle ultrasonido es el sensor ultrasonido es el sensor de, en este caso el sensor de color, me está diciendo cuando detecta que es menor de 50, bueno, pues si es que sí, giraría una de las ruedas y la otra no, porque va a hacer un zigzag por encima de la línea. Y si es que no, haría lo contrario. La que antes se movía está parada y la que antes estaba parada se movía. Acordaros que este es el sigue líneas que hicimos en clase. Fijaos en el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? El inicio corresponde a la flecha, el sensor de color es el rombo y le estoy preguntando, ¿es menor de 50? Pues puede ser sí, puede ser no. Si es que sí, bueno, uno de los motores se apaga de las ruedas y el otro se enciende, y si es que no, pues al contrario. Pero en cualquiera de los dos casos, volvemos al punto de inicio, volvemos antes del inicio en el bucle y volvemos a comprobar si el sensor de color es menor a 50. Entonces está permanentemente realizando la misma comprobación, ¿no? Porque es un bucle infinito. Vale, bueno, pues espero que más o menos lo hayáis entendido, que era lo que faltaba por ver en este tema.